Hola, apreciado televidente, amigo, amiga, bienvenido nuevamente a su programa La Biblia habla a una familia feliz. En esta oportunidad, aquí en nuestros estudios, nos acompaña el pastor Pablo Carvajal, que representa al Ecuador. Pastor, bienvenido a este momento para estudiar la Biblia y para compartir ideas, consejos y sugerencias. Muchas gracias, pastor. Es para mí un verdadero privilegio, una alegría acompañarlo en este programa. Saludamos al Ecuador. Usted representa un país muy lindo que sin duda muchas personas cada día están conociendo al Señor a través de su santa y bendita palabra, pastor. Así es. Definitivamente el poder del Evangelio está llegando a muchos corazones y alabamos a Dios por eso. Hoy vamos a compartir un tema muy importante que tiene que ver elegir con quién me casaré. Este es un tema muy vital. ¿Cómo podemos elegir a esa persona que va a ser parte de nuestra vivencia día a día, de las comunicaciones, de los sentimientos? Es un tema, pastor, muy importante. Definitivamente, es un tema que merece nuestra atención, nuestra reflexión. Y pastor, en la palabra nosotros encontramos los consejos, toda la guía que necesitamos para responder a las preguntas que tienen que ver con este tema. Pastor, ¿por qué necesitamos, sin duda, hoy en este tiempo, entender el tema de la elección de una persona para nuestra vida? ¿Por qué es tan importante este tema? Bien, pastor, y apreciados amigos, una de las características del ser humano, una de las características más importantes es el relacionamiento. En la misma creación, Dios declaró: no es bueno que el hombre esté solo. Fuimos creados por Dios para relacionarnos, para compartir con otros, para vivir en comunidad. En ese sentido, es útil que nosotros reflexionemos en el siguiente asunto. Nosotros, si nos ponemos a pensar un poco, vamos a recordar que desde muy temprano, desde los primeros años, los niños tienen esa necesidad natural de relacionarse los unos con los otros. A través de ese compartir, de esa vivencia en comunidad, ellos van a desarrollarse mejor y van a fortalecer sus necesidades o van a suplir sus necesidades psíquicas, físicas y también emocionales. Cuando llegamos a la adolescencia, a la juventud, nosotros de la misma manera, de una manera natural, buscamos a relacionarnos, y esta vez con el sexo opuesto. Y lo hacemos por varios motivos. Buscamos, en otras palabras, a alguien con quien compartir por varios motivos. Pastor y amigos que nos escuchan, permítanme compartir con ustedes por lo menos 3 razones, 3 motivos. En primer lugar, buscamos a alguien para alcanzar una vida llena de significado. Es lo que queremos, es lo que soñamos, es lo que anhelamos todos, tener una vida de pleno significado. Y al unirnos con alguien, vamos, por supuesto, a procurar eso. En segundo lugar, nosotros lo hacemos para satisfacer nuestras propias necesidades. ¿Qué necesidades tenemos? Necesidad de amor, de aceptación, de reconocimiento.
Entonces, al compartir con alguien, al elegir a alguien, estamos tratando de suplir también nuestras propias necesidades. Lo cual esto, pastor, nace de una manera, como usted mencionó, bastante natural, porque el ser humano fue preparado para poder, usted mencionó, relacionarse con las personas. El Señor hizo de esta manera la maquinaria del ser humano, y es natural que esto ocurra desde que uno incluso es niño, comienza a tener afinidad con el sexo opuesto, ya se ven. Así es, pastor y amigos que nos están mirando, es muy natural. Definitivamente, desde muy pequeño, el ser humano busca, porque fue así creado, busca relacionarse con los demás. A través de la relación, a través de la vivencia en comunidad, a través del compartir con los demás, nosotros nos desarrollamos de manera integral. Desarrollamos nuestra parte física, la parte emocional, la parte espiritual, es fundamental. Había un tercer punto que usted quería mencionar en cuanto por qué es importante tener a alguien con quien compartir algo. Sí, ese tercer punto es justamente lo que estaba mencionando. Al compartir con alguien, nosotros nos desarrollamos en todas estas áreas. La parte social, la parte física, la parte intelectual, la parte espiritual. La relación es el medio para fortalecer estas áreas. Pastor, teniendo en cuenta que el matrimonio es para toda la vida, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta al elegir a una futura pareja, a una futura esposa? Porque dicen que las decisiones de una profesión son muy importantes, ¿no? La decisión, dónde voy a vivir, cuál va a ser el destino de mi vida en cuanto a crecimiento intelectual, en cuanto a aspectos financieros. Y otro punto muy importante es con quién me casaré. En este sentido, en este contexto, ¿cuáles son algunos elementos que debería tomar al elegir una esposa? Bien, apreciado pastor, hay varios elementos. Voy a mencionar solamente algunos. En primer lugar, hablemos un poquito sobre la atracción física. Considero que esto es necesario, sí es necesario, pero mucho más importante, por encima de la belleza física, la apariencia, la atracción física, debe haber o debemos pensar en la belleza interior, que considero mucho más relevante. Y permítame, pastor, amigos que nos están observando, permítanme compartir un texto de la palabra del Señor. Proverbios capítulo 31, versículo 30. Dios en su palabra dice lo siguiente: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hermoso texto. Clarito, la palabra del Señor nos indica que definitivamente lo más importante, lo mejor, es interesarnos por el aspecto interior, por la belleza interior. La mujer, el hombre que teme a Jehová, que teme a Dios, eso es lo más importante. Aquí tiene que ver mucho la valorización espiritual que tenga el hombre y la mujer acerca de Dios, pastor. Así es, definitivamente. Este asunto necesitamos considerarlo, reflexionar en ello. De paso invito a nuestros amigos, amigas, solteros, que tomen en cuenta este pasaje. Esto es fundamental. Yo recuerdo hace algún tiempo, aprendí una cita. Y esta cita que la encontramos en Hogar Cristiano, página 76, dice lo siguiente: únicamente donde mora Cristo puede haber amor profundo, verdadero y abnegado. Pastor, necesitamos entonces entender de que Dios es muy importante. Pero acá quizás una pregunta nace. Cuando hablamos de la fe religiosa,
necesitamos que la otra persona ame a ese Dios que yo amo, o necesito tener una relación con una persona que no ama a Dios. ¿Cómo es la cosa? Bien, pastor, amigos, vamos a la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El mensaje es claro. Dios de manera clara nos dice en su palabra no. No es no. Y Dios no se equivoca. Pastor, este es un punto muy importante que me gustaría que en el siguiente bloque lo podamos analizar mejor, porque seguramente en este momento están surgiendo muchas preguntas. Entonces, ¿cómo tiene que ser la persona con quien yo debo un día formar un hogar? ¿Qué elementos vitales esa persona debiera tener para que podamos ser felices? La religión es importante, una fe religiosa es vital en el relacionamiento. Todo ello vamos a hablar en nuestro siguiente bloque, así que amigos, no se muevan porque estamos acá analizando el tema elegir con quién me casaré aquí en La Biblia Habla a una familia feliz. Estamos de regreso aquí en La Biblia Habla, una familia feliz, y quiero decirles, apreciado televidente, que todos estos temas que estamos abordando en estas charlas cada semana están en esta valiosísima revista titulada Familia Feliz. Usted puede adquirir gratuitamente este material escribiéndonos a nuestro correo de contacto que aparece en su pantalla, labibliahabla@nuevotiempo.org. También colocamos la dirección de nuestro blog donde vamos a alojar los audios y los temas para que usted pueda compartir con otros amigos o usted mismo pueda escuchar y mirar lo que tenemos. Para ello entre en nuestro portal www.labibliahabla.com. Y de paso, una buena noticia, también esta revista estará a través del Facebook, así que la dirección va a aparecer también en su pantalla. Estamos junto al pastor Pablo Carvajal, que representa a el Ecuador, compartiendo esta charla, Elegir con quién me casaré. Y este texto, pastor, de 2 Corintios 6:14, que usted mencionó, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Una pregunta yo tengo acá, ¿quién es un incrédulo? El texto también dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí el apóstol está hablando de luz y tinieblas. Yo diría de una relación viva o de una relación muerta, pero cuando hablamos de incrédulos, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Si una señorita, si un joven quiere formar un hogar, necesita entender que el consejo es muy importante. ¿Quién es una persona incrédula en este contexto de la Biblia? Bien, pastor. Una persona incrédula es una persona que no cree en Dios, en sus promesas, que no ha descubierto aún el plan de salvación, que no dedica tiempo a la palabra del Señor. Una persona incrédula sencillamente es alguien que está distante del Señor. Interesante ese concepto. Ese hecho de estar distante, pastor, hace de que él no valorice principios, reglas, normas, y quizás tome de una manera tan solo como una atracción y no valorice la parte espiritual que existe en una pareja, existe en un matrimonio. Cuando la palabra de Dios dice no os unáis en yugo desigual, entonces está queriendo decirte que si yo me quiero casar, ¿debiera yo buscar a alguien de mi misma fe religiosa? Así de claro, así de directo, el mensaje es oportuno. Dios en su palabra nos dice de manera clara no os unáis, porque
no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. No hay, no existe. Jamás lo va a haber entre la luz y las tinieblas. Luz con luz, tinieblas con tinieblas. Creyente con creyente. No creyente con no creyente. Pastor, eso me hace recordar un caso que yo tuve hace muchos años en el ministerio, cuando un cristiano se enamoró de alguien de religión musulmana. Y es interesante que él me dice, ¿sabe qué, pastor? Me encanta esta chica. Yo le digo, pero hay un principio, una regla que yo digo es una regla de oro en la Biblia, el yugo desigual. Él tiene otro concepto. Pero pastor, él es religioso también, pero piensa de manera diferente. Piensa, no como tú, el cristianismo tiene otros conceptos a la religión musulmana. Y él aceptó, y sabe, pastor, por varios meses estuvieron muy bien. Pero ¿cómo es, no? El aspecto religioso comenzó a afectar su relacionamiento y finalmente esta pareja terminó divorciándose. Considero que uno tiene que velar por esta parte espiritual que es vital, porque muchos de los hogares hoy en día, padres, madres, esposos, todavía están pasando momentos de dificultad por aspectos religiosos, ¿sí o no? Así es, pastor. Definitivamente nosotros necesitamos ser obedientes a este consejo que es claro. Es más, pastor y amigos que nos están observando, aquí en esta revista encontré un párrafo que es contundente y que explica mejor justamente lo que estamos conversando. El párrafo dice lo siguiente: es una imperiosa necesidad o realidad de que esposo y esposa tengan y practiquen los mismos principios religiosos. Este es un factor determinante para la armonía en el hogar. Clave esa cita. Sencillamente, si queremos que exista armonía en el hogar, unión, armonía, paz, felicidad y tantos otros elementos, creyente con creyente. Pastor, aquí le estamos dando de alguna manera un consejo a aquellos jóvenes que un día van a formar su hogar, y el consejo es específico. Cuiden su relacionamiento en base a principios religiosos. Misma fe, mismo sentimiento, porque eso es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos. No que un padre enseñe una cosa y la madre enseñe otra cosa. Ahora un consejo para matrimonios donde el esposo quizás son casados ya, el esposo quizás no tiene mucho amor y cariño a la religión, o viceversa, la esposa no tiene mucho amor y cariño a la religión, pero el esposo sí tiene, o la esposa sí tiene. ¿Cuál sería el consejo para ya un matrimonio consolidado? ¿Tendría que la mujer decir, no, yo voy a abandonar a mi marido porque él no valora mi fe religiosa? O el marido puede pensar, ¿cuál sería un consejo oportuno dentro de este tema tan importante que la revista también está enfocando y la palabra de Dios también está afirmando? Muy bien, pastor. Yo diría por lo menos dos cosas. Primero, oración. Dejar el matrimonio en las manos del Señor. Mucha oración, orar para que el Espíritu Santo impresione la mente del cónyuge para que mañana más tarde, lo mejor es temprano en la vida, él o ella pueda también decidir por el Señor. Pastor, muy bueno lo que usted está diciendo en este primer punto, orar por el cónyuge, porque la propia Biblia dice que podemos santificar a un marido incrédulo y viceversa por esa relación que tenga la mujer o el marido con el Señor. Entonces lo que usted dice es muy importante. Tarde o temprano Dios puede tocar el corazón de una persona y el Señor está tocando la vida de las personas. Así es, así es. ¿Existe algún segundo punto que mencionaba en este sentido? Sí, el segundo punto, pastor, sería o tiene que ver con nuestra actitud. Hace mucho tiempo atrás aprendí un pensamiento que decía lo siguiente: la pareja ideal no se la encuentra, se la hace. Yo tengo que hacer la pareja ideal. Me casé y me casé enamorado con la que hoy es mi esposa. Sin embargo, eso no me garantiza
absolutamente nada. No me garantiza que de repente mañana más tarde podría tal vez separarme, divorciarme. Yo necesito hacer la pareja ideal. ¿Cómo la hago? Con cariño, con comprensión, con buen trato, con buena comunicación, con detalles. En el caso de los creyentes, nosotros necesitamos vivir lo que profesamos, lo que predicamos. Si tenemos una compañera o un compañero que no es creyente, tratemos de hacer la pareja ideal, mostrando el amor de Jesús a la persona que está a nuestro lado, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con una buena comunicación, sin entrar en discusiones. Por supuesto. Pastor, una última pregunta. Hay quienes dicen que el matrimonio es una relación de tres. ¿Cómo es esto? Ahí está la suegra ahí, es otra persona, capaz que simpatizante de ese matrimonio. ¿Cuál es ese concepto bíblico en cuanto a tres personas en el matrimonio? Bien, pastor, se trata de una relación compartida entre tres. Mire lo que la palabra del Señor menciona en Salmos, capítulo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Esa es la tercera persona. Ahora, ¿cómo hacer para que esa tercera persona, que es Dios, pueda formar parte del matrimonio? Y sea vivencial, ¿no? Tiene que ser vivencial. Tres elementos, pastor, rápidamente. Primero, devoción personal. Esto es fundamental. Aprendí hace mucho tiempo que empezar el día sin Dios no es de personas inteligentes, no es de matrimonios inteligentes. Yo necesito separar un tiempo diario para estar a solas con Dios. Esto es fundamental, esto es vital, esto es importante. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Ese es el desafío para todos. Nosotros necesitamos, primero lo primero, necesitamos ir ante la presencia del Señor. Todos los días, todas las mañanas, para durante el día tomar buenas decisiones. En segundo lugar, es también importante participar en las actividades de la iglesia. La iglesia es fundamental. La iglesia es fundamental también. Mientras más involucrados estemos en las actividades, en el cumplimiento de la misión, eso nos va a fortalecer. ¿Y un tercer punto, pastor? Y un tercer punto tiene que ver con la coherencia. En otras palabras, religión práctica. Vivir lo que nosotros profesamos. En una entrevista, pastor, que tuve hace mucho tiempo atrás con el cónsul de Bolivia en Ecuador, al final, solamente para terminar, al final decidimos hablar de Biblia. Y yo recuerdo las palabras de él, que dijo lo siguiente: querido amigo, la Biblia no es para leerla, es para vivirla. Tomando en cuenta esto, yo diría, la Biblia es para leerla. Tenemos que leerla. La Biblia es para leerla y para vivirla. Necesitamos vivir los principios, los consejos que están en la palabra del Señor. Pastor, muchas gracias. Coherencia. Muchas gracias por su participación en este tema. Amigos televidentes y oyentes, muchas gracias. Y quiero invitarle para que usted pueda orar por nuestros amigos que quizás están construyendo su familia o están comenzando a pensar en una relación con alguien. Pastor, ore por favor por nuestros televidentes y oyentes en esta hora. Con mucho gusto. Bondadoso Padre que moras en los cielos, queremos agradecerte por este momento donde a través de tu palabra hemos conocido algunos principios, algunos consejos que nos van a ayudar en esta área tan importante que tiene que ver con la elección de la pareja. Te suplicamos, Señor, que el poder de tu Espíritu capacite a nuestros jóvenes, a las señoritas que están
tomando esta decisión tan importante en sus vidas. Oramos, Señor, para que tú los ayudes, para que estés con ellos, para que les des sabiduría, inteligencia, para que así ellos tomen decisiones correctas, decisiones que sean guiadas y también aprobadas por ti. Bendícelos, por favor, y acompáñanos con tu presencia, que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra y las decisiones que tomemos puedan ser aprobadas por ti y podamos, a través de nuestro testimonio, reflejar el carácter de Jesús. Acompáñanos con tu presencia, por Jesús. Amén. Gracias, pastor. Amigos, nos encontramos la próxima semana en otro programa aquí en La Biblia Habla a una familia feliz. Muchas bendiciones.